Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar adoración a la manera de Dios, como les cayó el ojo. Hay veces que nosotros como hijos, a lo mejor nuestros papás nos dijeron cómo eran nuestros abuelos, bisabuelos. Entonces es importante también conocer la historia del pueblo de Israel, qué es lo que hicieron. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y repite conmigo, dile: Señor Jesús, le doy muchas gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Que al escuchar tu palabra sea sembrada en mi corazón. Que yo la pueda retener con todas mis fuerzas y vivir conforme a tus mandatos. Y dame la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, entonces vamos a Éxodo 40. En Éxodo 40, versículo 1 y 2, estamos hablando adoración a la manera de Dios. Y van a ser varias secciones, varias prédicas, a lo mejor son 2 o 3. Pero adoración a la manera de Dios. Tenemos que entender todo esto porque es muy importante. Dice el versículo 1 de Éxodo 40. El Señor habló a Moisés. Dice que Dios le habló a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque Moisés era el líder, el caudillo, el responsable de todo el pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 2 dice: el primer día del mes primero. Dice, cuando dice el primer día del mes primero, se refiere a lo que es nosotros, marzo y abril. Le dice Dios a Moisés: harás levantar la morada, el tabernáculo de reunión. Pero en Éxodo 40:17 tenemos una respuesta. Y el tabernáculo fue levantado el primer día del mes primero del segundo año. Entonces dice que la fecha específica fue el primer día del mes primero del segundo año, lo que significa que lo levantaron 11 meses y medio después del Éxodo. Porque el viaje que hicieron desde Egipto al Sinaí tuvieron aproximadamente 3 meses. Entonces estuvieron en el Sinaí 9 meses antes de erigir o levantar el tabernáculo, y la estadía ahí duró unos 11 meses. Entonces aproximadamente 2 años. Bien, entonces volviendo a Éxodo 40, versículo 3, dice, aquí vamos a ver lo que es el tabernáculo. Pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Dice, pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. ¿Pueden pasar la figura? Entonces, dice, pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. El arca del testimonio, tenemos el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y el arca iba al lugar santísimo. El arca que aquí se menciona está hecha de madera, de acacia, toda cubierta de oro por dentro y por fuera. Representaba la base del trono de Dios, pues en ella estaba el propiciatorio. El propiciatorio, tenemos el arca está hueca, es una arca, está hueca por dentro. Entonces encima hay una tabla especial, es el propiciatorio, y a los lados tenemos los querubines. Pues llegaba la presencia de Dios
en ese propiciatorio y podía platicar con Moisés. En Éxodo 25, versículo 21-22, dice: pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima, dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces vemos el arca, vemos el propiciatorio, que es una tabla, es una tapadera. Encima, esta tabla significa que es el propiciatorio. Tenemos a los lados los querubines, pero aquí hace una observación: pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Nuestro pensamiento dice: bueno, ¿qué será el testimonio? Pues son el Pentateuco, los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, con su mano, a Moisés. Y aquí en el versículo 22, esto es una parte muy importante para la vida de nosotros: cómo adorar a Dios. Le dice Dios a Moisés: allí me encontraré contigo. ¿Por qué? Porque ya estando todo el tabernáculo, dice que bajaba la gloria de Dios, Shekinah en hebreo, bajaba como una nube. Y podría platicar Moisés con Dios. Dice: allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, o sea, arriba de la tabla donde cubre el arca, en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Para nosotros, ¿qué es lo que significa todo esto? Si tenemos el lugar santísimo, tenemos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, llegaba al lugar santísimo una vez al año. Antes de que se nombrara a Aarón como sacerdote y a sus hijos, Dios platicaba con Moisés. Entonces, el encuentro de Dios con Moisés era en lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí se ponían a platicar, y en ese lugar le daba la instrucción Dios a Moisés cómo conducir al pueblo de Israel. Para nosotros, ¿qué es lo que significa el lugar santísimo? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se han de acordar ustedes, dice que se rasgó la cortina de arriba abajo. ¿Por qué? Porque antes, en los tiempos de Jesús, todavía estaba el tabernáculo, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El atrio es el que rodeaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y todo estaba cubierto a las puertas con cortinas. Pero ahora que Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó, de la cortina se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, el sumo sacerdote únicamente entraba al lugar santísimo cada año. Pero ahora, ¿qué es lo que significa para nosotros? Significa que a través de la oración podemos llegar a la presencia de Dios, no cada año, sino todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Así sencillo. Si alguien llega, por ejemplo, yo estoy en consulta y el paciente tiene que tocar la puerta y entrar. Mis hijos no. Pueden abrir la puerta y entrar, porque son mis hijos. Si nosotros somos los hijos de Dios, no vamos a estarle tocando la puerta al Padre. En Cristo tenemos toda la capacidad como hijos de entrar en su presencia y poder adorar. Bien, en Mateo 1:23, volviendo al Nuevo Testamento, dice: he aquí la Virgen María, dice, concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, entonces vemos en el Antiguo Testamento el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento, vemos al Nuevo Testamento
que hay una persona que ahora es el tabernáculo de adoración, que es Jesucristo. En Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne. Entonces, dice que la palabra se hizo carne. Tenemos en Juan capítulo 1, dice que Jesús ya estaba con el Padre, Jesús era Dios. Entonces vemos la persona de Jesús, que es Dios. Entonces, todos los mandamientos, todos los mandatos de Dios se encuentran en la Biblia. Pero ahora nos dice en San Juan 1:14 que la palabra se hizo carne. La carne es Jesucristo. Dice el autor Juan, dice que Él convivió con nosotros. Ellos que vieron su gloria, ellos vieron muchos milagros. Cuando nosotros vamos, así como ellos tuvieron un contacto con Jesús, cuando Jesús estaba vivo aquí en la tierra, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos abrazarlo? A través de la oración, a través de su presencia. Que el corazón de nosotros, como dice en el Salmo 42, dice, así como clama el siervo por las aguas, que así clame por ti mi alma, por tu palabra. Entonces la palabra de Dios es Jesús. Pero ahora, dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la carne que había tomado la palabra fue y permanece tan perfecta como su naturaleza. Estamos hablando de Jesús. Entonces, la humanidad sin pecado del Mesías, Jesucristo, tenemos el modelo perfecto y acabado de lo nuevo. Nosotros, en la vida de nosotros, tenemos un antes y un después. Jesús es el parteaguas en nuestro corazón. El parteaguas. ¿Por qué? Porque nacemos de papá y mamá. Nacemos pecadores por nacimiento, por práctica, por naturaleza y por todo, pero nacemos en pecado. Entonces, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, todo ser humano necesita ¿qué? Un corazón nuevo, un corazón limpio. Por eso dice el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. ¿Para qué? Para adorarlo. Y crea en mí que un nuevo espíritu. El hombre está constituido por un cuerpo, por un alma, por un espíritu. Pero el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Y ese espíritu del hombre es renovado. Y el espíritu del hombre es renovado, también nuestra alma es renovada y nuestro cuerpo es renovado. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación en Jesucristo. Por eso dice que Jesús es el modelo perfecto y acabado de lo nuevo. Por eso dice la palabra de Dios, dice que el evangelio son ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Ahora estamos salvos en la presencia de Dios y tenemos pues toda la responsabilidad como hijos en acercarnos y adorarlo. Entonces estamos hablando de una nueva humanidad con un nuevo pensamiento y de hacer las cosas. La nueva creación que caracteriza la era del Evangelio es una nueva persona en Jesucristo. Y aquí vamos a ver el testimonio acerca de Jesús en Juan 5, versículos del 31 al 40. Ahora vamos a ver el testimonio de Jesús. Dice la palabra, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Dice Jesús, si yo hablo de mi testimonio, realmente no es mío. Entonces, ¿de quién es? De Dios. Tu testimonio como hijo de Dios no es tu testimonio. Es lo que Dios hizo en tu vida y ahora el testimonio de Dios te da vida en tu vida. Así es. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nuestra propia vida. Ya no vivimos nuestra propia vida.
Vivimos ahora una vida en Cristo. Vivimos una vida realmente bajo la cobertura y la dirección del Espíritu Santo. Ya no vives tu propia vida. Cuando vienes a los pies de Jesucristo, tendrás muchos planes. Pero cuando vienes a Jesús, verdaderamente vienes a Jesús, Jesús toma tus planes y los echa a la basura y te dice: Jesús, estos son mis nuevos planes para ti, para tu vida, tu familia. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que desea lo mejor para tu vida. Entonces, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro. ¿Quién otro? Dios. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, el testimonio que nosotros podemos reflejar en Cristo es verdadero, porque la presencia de Dios está en nuestra vida, porque ahora nuestra mente ha cambiado, nuestra manera de ser ha cambiado, la expresión, todo totalmente, somos unas personas nuevas en Jesucristo, porque somos verdaderamente los hijos de Dios y damos testimonio del Padre, porque el Padre vive en nosotros. Ustedes enviaron a Juan el Bautista, y Juan, ha dado testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque Juan habló de Jesús, del Mesías. Entonces, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Está hablando no únicamente de Juan, sino que está hablando de todo ser humano. Dice Jesús: yo no recibo testimonio de los hombres. Más bien digo esto, para que ustedes sean salvos. ¿Por qué diría eso? Para que ustedes sean salvos. Si yo tengo testimonio, por ejemplo, todos tenemos estudios, a lo mejor universitarios, nos hemos recibido, pero esto es nuestro trabajo. Y como médico, ¿cómo se va a expresar a la gente? Pues esperamos en Dios que se expresen bien, que nos recomienden, ¿no? Entonces es un testimonio de hombre, pero ahora necesitamos el testimonio de Dios en la vida de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos, porque nosotros entre los hombres no podemos ser salvos, solamente el Creador, Dios, nos puede dar salvación. Por eso dice Jesús: pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre, más bien digo esto, para que ustedes sean salvos. Dice, él era antorcha que ardía, y se refiere a Juan el Bautista. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes que todos vieron a cómo testificaba el profeta Juan Bautista, dice, quisieron regocijarse por un poco, dice, por un poco en su luz. Entonces, pasaron 400 años del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no se escuchó la voz de Dios. ¿Se imaginan ustedes cuando Juan el Bautista sale y a predicar las buenas nuevas, que viene un Mesías? Pues toda la gente se quedó sorprendida, hablando de que se arrepintieran, porque el reino de Dios se había acercado. Entonces dice, Juan era la antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un poco, dice, un poco en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, dice Jesús. Yo tengo un testimonio mejor que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a sanar a las personas. ¿No se han de acordar ustedes que cuando Jesús, Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, fue a visitar Nicodemo a Jesús? Y reconociendo, Jesús nunca estuvo en la universidad, nunca estuvo en la escuela rabínica, pero llega este hombre, Nicodemo, y le dice que él había escuchado que había muchos milagros, y solamente una persona que esté muy cerca de Dios hace milagros. Este hombre reconocía
a Jesús como el Mesías. Maestro, buenas noches. Si no está Dios contigo, no harías lo que estás haciendo. Nosotros tenemos que tomar en nuestro corazón las palabras de Nicodemo. Sabes que si Dios no está contigo, no vas a hacer las obras del Padre, porque Jesús dice: yo hago las obras del Padre. Y así nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Las obras del Padre. Y para conocer las obras del Padre necesitamos tener un corazón limpio, un corazón que realmente busca la presencia de Dios, un corazón de convicción. La mirada de nosotros está únicamente en Jesús, nada de distracciones. La mirada es únicamente en Jesús. Dice: y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca ha oído, dice, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia. Pero ¿qué experiencia nosotros tenemos? La presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Cuando eres conducido en la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te puede decir: no lo hagas. Puedes decir, puedes opinar eso. Podemos escuchar, no podemos ver al Espíritu Santo, pero podemos escuchar el susurro del Espíritu Santo en nuestro corazón y tomar decisiones sabias. Dice: ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes. Dice: ellos, aunque tenían conocimiento de la palabra de Dios, hace una observación. Jesús le dice: ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes. Y nosotros en Cristo, como hijos de Dios, retenemos la palabra de Dios, porque el mandato de Dios es que retengamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser portadores de la gloria de Dios, que dice la palabra de Dios en Corintios, que nosotros expedimos el aroma del conocimiento de Jesús. Dice: ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen en la persona, en el Dios que me ha enviado. Pero Jesús les da un consejo a todos nosotros. Dice la palabra: escudriñan las Escrituras. Dice: si nosotros escudriñamos las Escrituras, ¿a quién vamos a conocer? A Dios. Vamos a conocerlo. Vamos a conocer su propósito. Vamos a conocer su voluntad. ¿Cuál es el libro más importante para nosotros? La Biblia. Si nosotros dejamos de leer la Biblia, vamos a tomar decisiones no sabias. Pero si yo quiero conocer el corazón de Dios, quiero conocer su voluntad, quiero conocer su propósito, si yo estudio la Biblia, la palabra de Dios me va a llevar a la oración. ¿De qué voy a platicar en la oración con Dios? De sus promesas. Y eso me va a llevar al ayuno. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia que realmente exalte el nombre de Jesucristo. Dice: escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas, dice, me parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas, las Sagradas Escrituras, dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. En el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice lo que venimos diciendo. Tenemos al sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice que Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice: está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice: ministro del lugar santísimo. Si tenemos un sumo sacerdote que está todo el tiempo para escucharnos día y noche, Él no duerme para escuchar las necesidades de cada uno de nosotros. Dice que está en el lugar santísimo. Dice: ministro del lugar santísimo.
¿Cómo voy a llegar al lugar santísimo? Con la oración. ¿Cómo voy a empezar mi oración delante de la presencia de Dios? Con arrepentimiento. Reconociendo que yo he pecado, le voy a contar mi pecado y le voy a pedir al Señor que limpie ese pecado con su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz del Calvario. Tenemos un Dios maravilloso. Él está en el lugar santísimo. El lugar santísimo es cuando nosotros nos llegamos a Dios, a exaltarlo, a glorificarlo con la palabra de Dios en oración. Estamos hablando de la oración. Entonces, en Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de las manos de los hombres. Dice, el tabernáculo, figura del verdadero. ¿De qué figura estamos hablando? De Jesucristo. Jesús es el verdadero tabernáculo, sino en el cielo para presentarse. Dice que Él se presentó en el cielo. Dice, ahora en adelante, de Dios a nuestro favor. Él está aquí, en el lugar santísimo, ministrando nuestras oraciones de acuerdo a la palabra de Dios, reconociendo que nosotros somos pecadores, únicamente llegar ante su presencia. Dice que es un ministro que está en el lugar santísimo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que ir a nuestro cuarto, en un lugar secreto, y platicar con Él, y llegar en su presencia. ¿Para qué? Para que Él nos bendiga. Él desea bendecirnos. Pero ¿qué tanto has dejado tu pecado fuera de tu corazón? ¿Lo sigues abrazando? En Romanos capítulo 9, versículo 1. Préstame la Biblia por allá, por favor. No me acuerdo muy bien, pero habla de la conciencia. Gracias. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio. Fíjate. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio. Dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Cómo debo de tener mi conciencia limpia? A lo mejor muchos predicadores hablan de la unción del Espíritu, pero yo te la puedo resolver rápido. La unción del Espíritu Santo es cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, haces lo que Dios dice en su palabra, cuando te acercas a Jesús con una conciencia limpia, limpia en todas tus áreas de tu vida. Por eso dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, no en las personas, en Jesús. ¿Por qué? Si tú lees, por ejemplo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vives tú, vive Cristo en ti. Lo que ahora vives en la carne o en el cuerpo, lo vives para Dios. En Colosenses 1, 19, 20, dice, por cuanto agradó al Padre, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, en Cristo, habitara ¿qué? Toda la plenitud. Dice toda. Es decir, que Jesús, aquí el apóstol Pablo les envía una carta a Colosenses, y le dice, ¿sabes qué? Jesús, dice, es el Dios, ese es el Mesías. Por eso dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo, dice, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos. Dice reconciliar.
Dice que Dios, nosotros estábamos separados de Dios porque vivíamos en el pecado, pero Dios mandó a su Hijo para que muriera por todos nuestros pecados con la encomienda de reconciliarnos con Él a través de Jesús. Dice, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. En Hebreos 9:8, y con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Dice, con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había mostrado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque todavía se estaban haciendo sacrificios cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio. Todavía. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario, se muestra el camino al lugar santísimo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. La palabra de Dios es lo más hermoso que nos ha dado. Yo diría, yo creo que, no sé, pero muchos de nosotros hemos recibido herencia de papá o de mamá o de algún familiar. Hemos recibido alguna herencia. A mí me tocó. Pero el mejor legado es la Biblia. Es lo mejor. Dice la palabra de Dios, dice, si quieres conocerme, escudriña la palabra de Dios. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? 4 cosas. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, conocimiento. Tenemos 3 partes, pero nos falta una. Cuando yo verdaderamente entrego mi vida para Jesucristo, cuando los mandatos de Dios están en mi vida, Dios, el Espíritu Santo, nos va a dar la revelación de su palabra. Nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos puede revelar la palabra del Señor, pero no únicamente ser hijos. Podemos tener, yo tengo 3 hijos y puedo decir sus características. Pero que lo más importante, no nada más ser hijo de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios. Aprender a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros retenemos la palabra de Dios, Dios va a hacer grandes cosas en la vida de ustedes. La gente latina, ¿a qué le huye? Al compromiso. No queremos compromisos. Pero ¿sabes qué? Comprométete con Dios. ¿Qué tanto quieres que Dios te bendiga? Compromiso. Comprométete con Dios y las cosas de tu vida van a cambiar en tu familia. No nada más para escuchar una hermosa prédica. Yo puedo predicar sin Biblia y darles un mensaje. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso con Dios, no con el hombre, compromiso con Dios. He visto tantas cosas en mi vida, he visto tantas cosas, cuántos milagros en mis pacientes, que yo no puedo decir no existe Dios, porque no únicamente predico la palabra de Dios, estoy convencido de Dios. Y cuando una persona se convence de Dios, hace lo que Dios dice, porque pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El Evangelio no es de emociones, es de una convicción y de amar a Dios sobre todas las cosas. No le estás sirviendo a las personas, le sirves al Rey de Reyes. No nos equivoquemos, porque si tú le sirves a Dios, ¿quién te ve? Dios. Te ve Dios. Y Dios te va a bendecir por el trabajo que tú haces.
Porque cuando un hijo bueno, un excelente hijo, el Padre ve la excelencia del trabajo, Dios, el Padre te va a bendecir. No escatimes nada para extender el reino de Jesucristo. Porque el Dios que amamos, al Dios que exaltamos, al Dios que glorificamos, es el Dios de Israel, es el Dios vivo. No hay otro Dios. Es el Dios de Israel. Levanta tus manos. Amoroso Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, porque tú eres el santo, 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 santo. Tú eres el único Dios santo, eres el Dios fuerte, eres el Dios eterno, eres el Dios de la gloria. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, gracias te doy, Señor, porque eres bueno, porque eres un Dios maravilloso. Pero hoy, Señor Jesús, estoy en tu presencia para pedirte, Padre, con todo mi corazón, que me perdones, Señor. Perdona mi frialdad, perdona mi pecado, perdona mi pereza, porque no he hecho, Señor, tu voluntad. Pero hoy, Señor Jesús, te pido, Señor, que me perdones. Límpiame, Señor, con tu sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor. Quiero tener esa experiencia contigo, Señor. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame, Señor, con esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, por todos mis pecados y por todas mis enfermedades. Porque hoy, Señor Jesús, determino en mi vida entregar mi vida para ti y vivir conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia.